Dentro del campo de la ciencia de materiales, normalmente las técnicas de microscopías, de iones, de electrones, de rayos X se han utilizado para analizar los materiales, pero en las últimas décadas esto ha cambiado y se ha dado un paso más y se están usando no solamente para analizar los materiales, sino para ir más allá, y es para procesar los materiales y dar forma a estos materiales. Hoy tenemos con nosotros a María Dolores Insa, que nos va a hablar sobre las aplicaciones con microsondas nucleares, micro y nanodiseño de materiales. Viene del Centro de Microanálisis de Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ella es doctora en Ciencias Físicas y ha tenido pues, una larga carrera a lo largo y ancho del mundo, visitando y trabajando en los mejores centros relacionados con el tema de esta charla, como es el Centro Nacional de Aceleradores en Sevilla, el Instituto Tecnológico y Nuclear de Portugal, el Centro de Estudios Nucleares de Burdeos en Francia, o el Centro para Aplicaciones Ayodín en Singapur. Desde hace unos años es investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid y en concreto es responsable de la línea de Navannoaz interno dentro del Centro de Microanálisis de Materiales de esta universidad. Es autora de más de 40 publicaciones internacionales, participa en 8 libros y en multitud de congresos internacionales. Sus líneas de investigación están dentro de las técnicas de haces iones, de la aplicación de microhaces al campo de la biología, de la ciencia de materiales y de la arqueometría, y también el estudio de materiales biológicos y fabricación de nano y microestructuras. Como veis, es un campo muy amplio, muy interesante, y nos va a contar algunas de estas cosas, porque supongo que en una hora no da tiempo para todo. Así que, María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, y el tiempo es tuyo. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho José Ignacio, voy a hablar de las aplicaciones con microsondas nucleares, y como no puedo abarcar todo en una hora, me voy a centrar en las aplicaciones litográficas, es decir, en el micro y nanodiseño en materiales, que quizás es la parte más revolucionaria en estos momentos. Antes de explicar lo que es una microsonda nuclear, bueno, diré que es un dispositivo utilizado con haces de iones de altas energías, y en este mundo una sonda se define como un haz de iones muy pequeño, un haz de iones de pequeñas dimensiones. Entonces, una microsonda sería el instrumento con el cual conseguimos una con dimensiones micrométricas o submicrométricas, y con que el instrumento con que trabajamos con ese haz. En esta transparencia muestro la imagen general de la microsonda nuclear interna del Centro de Microanálisis de Materiales, que es un centro que está en la Universidad Autónoma de Madrid, con un acelerador electrostático de tipo tándem y con tensión en el terminal de 5 millones de voltios, y una de sus líneas de trabajo es esta microsonda nuclear. Con esta microsonda nuclear pues, se puede conseguir un haz micrométrico y submicrométrico, y para ello tenemos dos conjuntos de elementos. En un primer lugar tenemos dos diafragmas, un diafragma objeto y un diafragma apertura, que son colimadores que determinan el tamaño del haz. Y posteriormente, una vez que tenemos ese haz colimado, lo vamos a focalizar con lentes cuadrupolares. En el caso del CEMAN, pues se tienen 5 lentes cuadrupolares, pero las distintas microsondas tienen distintos conjuntos. Se puede trabajar a partir de 2 lentes cuadrupolares para focalizar. Hay que tener en cuenta que mientras más lentes cuadrupolares tenemos, el sistema se vuelve más complejo. Así que me parece, por lo que yo tengo escuchado, más de 6 lentes cuadrupolares no se utilizan. Y después ese haz de partículas lo podemos desplazar a lo largo de la muestra. Lo podemos desplazar y de esta forma tenemos mapas de distribución si aplicamos las técnicas IVA, que son conocidas como las técnicas con haces de iones, en inglés Ion Beam Analysis, o podemos hacer daño controlado en la muestra para crear micro o nanoestructuras. Bueno, las muestras están en una cámara de vacío, esta sería la cámara de vacío de CEMAN. En el CEMAN tenemos un sistema de posicionamiento manual que nos permite mover las muestras a lo largo de los ejes X y Z.
hay un microscopio siempre para controlar en qué momento, en qué lugar estamos irradiando la muestra, y dependiendo de las técnicas que utilizamos, pues tenemos distintos tipos de sistemas de detección, distintos detectores de partículas, detectores de rayos X, detectores de gamma, etc. Como ya he comentado, con este tipo de instrumentación podemos aplicar técnicas IVA, técnicas de análisis con haces de iones, y aunque las técnicas IVA son muchas, en esta transparencia he elegido las tres que más se utilizan con microsonda nuclear. La primera técnica es la técnica PIXE, del inglés Particle Induced Edge Rate Emission, y es una técnica multielemental, nos da información sobre todos los elementos presentes en la muestra a partir del sodio, con una sensibilidad que puede ser del orden de las ppm, de los microgramos por kilogramo. Y la técnica está resumida aquí en esta imagen animada. Tenemos nuestro haz de partículas que interacciona con los átomos de la muestra, y entonces al interaccionar excita los electrones, dejando vacantes. Cuando estas vacantes se rellenan con electrones de capas más externas, se emiten rayos X que recogemos con nuestro sistema de detección. Y en función de la energía de esos rayos X podemos determinar los elementos presentes en la muestra a través de este espectro. En estos espectros de rayos X tenemos distintos picos característicos de los distintos elementos, y la altura de cada pico pues está relacionada con la concentración del elemento en la muestra. Simultáneamente a la técnica PIXE se puede aplicar también la técnica RBS, del inglés Rutherford by Scattering Spectrometry. Esta técnica nos da información sobre la composición atómica de la muestra, pero podemos obtener información de elementos más ligeros que con PIXE. Podemos obtener información sobre carbono, nitrógeno, oxígeno, que en el caso a lo mejor de muestras biológicas nos sirven para determinar la matriz de la muestra. Y además, con esta técnica podemos ver cómo se distribuyen esos elementos en profundidad a lo largo de la muestra. Y básicamente pues, consiste en que nuestro haz de partículas interacciona con los átomos y parte de esas partículas rebotan. Entonces, recogiendo esas partículas que rebotan y la energía, pues tenemos espectros de este tipo que nos dan información sobre la estructura de la muestra. Por ejemplo, en este caso tenemos un sustrato, que sería esta parte azul, y que viene representada por esta parte, y sobre ese sustrato tenemos una capa con dos elementos, el elemento X y el elemento Y, que viene representado por estos dos picos. Según aquí, el elemento X tiene un número atómico mayor, la concentración de los elementos viene dada por la altura de los picos, y el espesor de esta lámina viene dado por la anchura. Y la otra técnica es la técnica STIM, Scanning Transmission Ion Microscopy. Esta técnica es realmente una técnica de microscopía, pero en lugar de utilizar, de transmisión, pero en lugar de utilizar electrones, que es lo que se conoce normalmente, pues se utilizan iones. ¿Qué ventaja tiene utilizar iones? Pues que, por un lado, la penetración en la materia es mayor. Entonces, podemos utilizar muestras con mayor espesor. Y por otro lado, aunque a nivel superficial, pues la resolución de nuestro haz de iones es peor que a lo mejor la resolución de un haz de electrones, a medida que va penetrando en profundidad, pues nuestra resolución con iones es mejor que con un haz de electrones. Luego en la transferencia de litografía lo veréis más claro. Con esta técnica, pues obtenemos información sobre la distribución de densidad de la muestra. Se utiliza para muestras delgadas, y un punto importante es que la técnica STIM, mientras que PIXE y RBS sí le podemos aplicar simultáneamente, la técnica STIM no le podemos aplicar simultáneamente. Porque como tenemos nuestro haz de partículas justo detrás de la muestra, las corrientes que podemos utilizar son muy pequeñas, porque si no dañaríamos el detector. Entonces, generalmente, pues STIM se aplica antes o después de los análisis de PIXE y RBS, y así nos obtenemos información sobre la estructura. Para solucionar este problema, podemos colocar el detector de partículas en lugar de colocarlo justo después de la muestra, aquí detrás, lo podemos colocar en determinado ángulo. Y así no lo dañamos. No tenemos tan buena resolución, pero sirve para aplicarlo simultáneamente. Una vez escritas las técnicas, para que os
os hagáis una imagen visual de qué información obtenemos. Aquí en esta transparencia os muestro un ejemplo de la aplicación de técnicas IVA con una microsonda nuclear. Esta muestra corresponde a una sección transversal de piel de ratón tomada de una de las extremidades de la palma de una de las extremidades del animal. La primera transparencia es simplemente una transparencia, una imagen de microscopía electrónica para compararla con las demás, pero después tenemos la imagen de STEAM obtenida con una microsonda nuclear, donde se ven claramente las capas de la piel. La piel tiene distintas capas de células. La primera capa, que es la capa más densa, está formada por las células muertas, el estratum córneo. Como tenemos la sección tomada de la palma de unas extremidades, pues aparece esta capa de aquí, el estratum lúcido, el estratum granuloso, después tenemos el estratum espinoso y la dermis. Y podemos ver cómo cambia la concentración en la sección y cómo se ve la estructura celular con la técnica STEAM. El mapa correspondiente a la distribución de carbono pues, se ha obtenido aplicando la técnica RDS, y los mapas de azufre, fósforo y potasio pues, se han obtenido utilizando la técnica PIXE. Y vemos, por ejemplo, que el fósforo en el estratum córneo disminuye prácticamente su concentración en el estratum córneo y en la dermis. Y mientras que en el potasio pues vemos que existe una bajada de concentración en el estratum lúcido. Entonces, esta imagen es bastante representativa para ver cómo podemos, con las técnicas IVA y utilizando una microsonda nuclear, cómo se puede ver gráficamente cómo se distribuyen los elementos en la muestra. Y el otro campo de aplicaciones utilizando microsondas nucleares serían las aplicaciones litográficas, que es lo que me voy a centrar más en esta presentación. Para ver las ventajas de aplicar haces de iones de altas energías con respecto a otro tipo de litografía, os muestro aquí en esta transparencia, donde vemos la penetración de los distintos haces en polimetilmetacrilato. Y lo que primero vemos es que nuestros haz de iones de altas energías pues, penetra más en la materia. Por ejemplo, penetra mucho más que un haz de iones de bajas energías. ¿Qué ventaja además tiene esto? O sea, que esta penetración va a depender de la energía. Entonces, si nosotros cambiamos la energía de nuestro haz de partículas, pues podemos crear estructuras a distintos niveles, que no es tan fácil pues, realizar con otro tipo de técnicas litográficas. Si comparamos con un haz de electrones, pues como he comentado antes, el haz de electrones puede tener muy buena resolución a nivel superficial. Podemos tener dimensiones más pequeñas que con un haz de partículas de altas energías, pero a medida que penetra en la materia, este haz se va expandiendo. Y el haz de partículas pues, se dispersa muy poquito. Entonces esto va a repercutir en la calidad de nuestros materiales. Y si finalmente comparamos con un haz de rayos X o de luz ultravioleta, pues vemos que nuestro haz de iones de altas energías es mucho más homogéneo, lo cual también va a influir en la calidad de la estructura que creamos, como por ejemplo la que os muestro aquí. Aquí tenemos dos paredes. Esta pared de aquí se ha construido irradiando con un haz de rayos X y luego, bueno, realizando el ataque químico, y esta pared aquí se ha construido irradiando con un haz de protones de Doppler. El material es SU8 y como vemos, pues la pared que se ha fabricado utilizando un haz de iones es mucho más suave, no tiene tantas rugosidades como la otra pared. Bueno, no lo he comentado antes, pero a este tipo de litografía, utilizando un haz de iones de altas energías, como generalmente el laboratorio pionero utilizaba un haz de protones, pues la han llamado Proton Beam Writing. Por eso aquí pongo las siglas del Proton Beam Writing. Escritura como un haz de protones. Pero se puede utilizar cualquier tipo de haz de iones de altas energías siempre que nuestro sistema pueda trabajar con él. Siempre que las lentes cuadrupolares puedan focalizar ese tipo de haz y siempre que podamos desplazarlo con nuestra bobina magnética. Bueno, llegado a este punto me gustaría hacer un pequeño resumen de las aplicaciones generales con técnicas de microscopía nuclear. Los campos de aplicación, como veis, son muy amplios.
Podemos hacer, si aplicamos las técnicas IVA, pues caracterización de materiales, podemos tener también aplicaciones biológicas, dependiendo de la composición elemental de una muestra biológica, pues sabemos si el tejido está sano o no está sano. Se pueden hacer también estudios geológicos, estudios medioambientales, y dentro del campo de microfabricación con ACETIA y modificación de materiales también las aplicaciones son muy numerosas. A partir de ahora me centraré en este tipo de aplicaciones y todos los ejemplos los he tomado del Center for Ion Beam Application de la National University of Singapore. Y podéis ver todos los ejemplos, podéis encontrar los artículos en la página web de CIVA. Antes de mostrar los ejemplos, muestro aquí esta tabla donde es un resumen de todos los materiales, quizás por ahí ya se han visto algunos nuevos, que se han utilizado para crear estructuras utilizando unas iones de altas energías. Pues tenemos polímeros, como por ejemplo puede ser el polimetil metacrilato, tenemos el silicio, un material muy utilizado, arsenuro de galio, óxido de titanio, fluorán. Y como veis en la segunda columna, estos materiales pueden ser de dos tipos, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué significa esto? Pues decimos que un material es positivo cuando si irradiamos y posteriormente realizamos el ataque químico, la zona que eliminamos es la zona irradiada, la zona dañada. Y el negativo es justamente lo contrario. Cuando irradiamos y realizamos el ataque químico, la zona eliminada no es la zona irradiada, sino la zona no irradiada. Entonces, mientras que el polimetil metacrilato es positivo, el silicio es un material negativo. En la siguiente columna tenemos las dosis mínimas empleadas para crear las estructuras, para crear el daño y luego tener unas estructuras de buena calidad. Y en la siguiente columna, pues las dimensiones mínimas que se han alcanzado en las estructuras fabricadas. Llama, por ejemplo, la atención que en el caso del silicio se han conseguido estructuras con 15 nanómetros. Esto es en configuración de canalización, es decir, colocando nuestro haz de tal forma que pase a través de los canales de la red cristalina. Los campos de aplicación de este tipo de litografía, del proton beam writing, pues son variados. Se pueden utilizar para la impresión, creación de máscaras y moldes, aplicaciones biológicas. Con este tipo de técnicas se pueden fabricar sustratos celulares, dispositivos para microfluidos, bioestructuras, biochips. En la modificación de silicio pues tiene muchas aplicaciones, microfabricación en silicio, patronado de silicio poroso, reflectores de Bragg y finalmente tenemos muchas aplicaciones fotónicas. Podemos crear vías de onda, cadenas de lentes, rejillas, cristales coloidales, etc. A partir de ahora os mostraré muchísimas imágenes de los distintos tipos de aplicación. Bueno, las técnicas de escritura directa, como puede ser el proton beam writing, no son realmente técnicas muy adecuadas para la producción en masa, porque como tenemos que escribir directamente, pues el proceso es bastante lento. Pero para lo que sí es muy adecuado esta técnica es para la creación de moldes y patrones que luego van a ser utilizados para hacer una litografía y hacer una producción en masa, porque podemos crear unas microestructuras con muchísimo detalle, con tamaño micrométrico y submicrométrico o nanométrico. Y además la otra ventaja es que, como hemos visto, nuestros haz de iones penetran mucho en la materia. Entonces, pues el espesor de estas estructuras puede ser muy grande y entonces pues podemos tener contraste. En esta transparencia muestro distintos tipos de estructuras. Aquí tenemos una serie de pilares cuadrados. La altura de estos pilares son de 10 micras y el lado es de pocas micras. Aquí tenemos también pilares circulares. Todo esto han sido realizados con un haz de protones de 2 MER y se han fabricado en ese workshop. Aquí tenemos, pues se pueden combinar estructuras con superficie con curvatura, como es esta, y superficies planas. Y podemos fabricar la misma estructura con distintas dimensiones. Por ejemplo, en este caso la pared tiene 60 nanómetros y en este caso la pared tiene 120 nanómetros.
En el caso particular del león es simplemente un ejemplo para que veáis que realmente podemos hacer el dibujo que se nos apetezca. Aquí de nuevo tenemos otro tipo de estructuras. Estos pilares pues tienen ya dimensiones mayores, de un diámetro de 20 micras. Aquí tenemos una serie de círculos concéntricos con dimensiones micrométricas, y aquí en este caso, en el caso del cantilever, pues la curiosidad es que está fabricado a distintos niveles de profundidad, y para ello se han utilizado dos haces de protones, uno de 1 mes y otro haz de protones de 2 mes. Entonces podemos crear distintas profundidades. En la siguiente transparencia muestro superficies dentadas, y aquí también una nueva superficie tridimensional donde se han utilizado 3 haces de iones, protones a 0,6, a 1 mes y a 2 mes, para crear este tipo de rejilla tridimensional. En este caso particular, pues se han utilizado 2 haces de iones, como viene el esquema, y mientras esta estructura tiene las paredes verticales, no sé si se ve bien en la imagen, esta de aquí tiene las paredes con un determinado ángulo de inclinación, y simplemente se ha fabricado inclinando la muestra con respecto a la, como viene aquí en la imagen. Entonces nos ha permitido pues hacer la pared bastante suave, pero con una inclinación. Como he comentado, pues estas técnicas de litografía pues, son muy útiles para la creación de máscaras, y sobre todo para la creación de máscaras para luego hacer litografía con rayos X. ¿Por qué? Pues podemos crear pues, estructuras micrométricas, y además cuando hacemos litografía de rayos X pues necesitamos tener las máscaras con un espesor determinado, suficientemente grande para tener contraste. Si utilizamos solo litografía de electrones, el espesor máximo de las máscaras es de 1 micra. Y para hacer litografía de rayos X, el espesor tendría que ser de 10 a 20 micras. Entonces, si solo utilizamos litografía de electrones, tendríamos que realizar varios procesos de fabricación, y entonces la calidad de las máscaras iría empeorando a medida que aplicamos los distintos tipos de procesos. Entonces, pues lo mejor para fabricar este tipo de máscaras sería utilizar unas iones de altas energías, y el proceso de fabricación está representado aquí en esta transparencia. Primero tenemos nuestro sustrato, que en este caso pues sería silicio y nitruro de silicio. Sobre nuestro sustrato colocamos el material que vamos a irradiar, que puede ser un polímero. En este caso, como es polimetilmetacrilatos, recordáis, era positivo. Entonces, cuando irradiamos y posteriormente realizamos el ataque químico, las regiones irradiadas son eliminadas. Posteriormente, se realiza una metalización, un electrochapado del material, en este caso sería oro, pero se puede utilizar también níquel, que va a recubrir las zonas que han sido eliminadas. Una vez que tenemos recubiertas las zonas eliminadas, pues se eliminaría el polímero, el polimetilmetacrilato en este caso, y ya tendríamos nuestra máscara. Esta sería la que utilizaríamos para hacer después la litografía en masa. Y finalmente, si queremos, podemos eliminar parte del sustrato para trabajar más fácilmente con el material. Aquí tenemos distintos tipos de máscaras, muestro el positivo y el negativo. El positivo generalmente se fabrica en un polímero, como puede ser SU8 o polimetilmetacrilato, que después se metaliza y nos da lugar a nuestra máscara metálica, que está en níquel o oro. Podemos fabricar, pues eso, estructuras circulares o cuadradas, y también, podemos realizar también rejillas. Estas rejillas tienen paredes muy pequeñas, de pocos cientos de nanómetros, o combinar estructuras circulares con rectas. Y aquí esta rejilla que os muestro, las muestro porque es la rejilla utilizada en CIBA para medir el tamaño del haz. Allí trabajan con 2 tipos de haces, unas relativamente grandes, de 1 a 2 micras, y entonces para medir el tamaño de ese haz utilizan los cuadrados grandes de esta rejilla, y cuando hacen litografía utilizan un haz de pequeñas dimensiones, el mínimo serían 20 nanómetros. Y para medir el tamaño del haz utilizan logarren a lo largo de esta rejilla pequeña. Esta rejilla ha sido fabricada en níquel.
Y en esta transparencia de nuevo muestro distintas rejillas, el positivo y el negativo, y aquí en esta imagen hago la comparación para vender la moto entre una rejilla fabricada utilizando el Proton Beam Writing, es una rejilla de níquel, y esta rejilla de aquí es una rejilla de oro de 2000 mesh, que son las que se utilizan comercialmente en microscopía, las que se venden comercialmente. Entonces, si veis, pues las paredes aquí de esta rejilla son un poquito más feas que las paredes que se han conseguido utilizando nuestra litografía. O sea, desde mi punto de vista no hay color. En este caso la calidad es mucho mejor. La siguiente grupo de aplicaciones que os voy a mostrar son las aplicaciones biológicas. Tenemos que tener en cuenta que estas técnicas litográficas pues, pueden servir mucho para crear sustratos celulares. Hay que tener en cuenta que la ingeniería de tejidos nos dice que primero necesitamos buscar un material de construcción, luego ese material de construcción lo necesitamos moldear, que lo vamos a moldear con nuestros apiones. Posteriormente, una vez que lo tenemos moldeado, pues vamos a cultivar nuestras células y luego tenemos que añadir factores de crecimiento. El comportamiento celular no solo depende de la composición química del sustrato, depende también de la topografía del sustrato. Dependiendo de qué topografía tiene que el sustrato, pues el acoplamiento, la proliferación, la movilidad y el funcionamiento celular va a ser distinto. Y por otro lado, bueno, independientemente de la topografía y de la composición química, pues tenemos que tener en cuenta también que este tipo de sustratos que vamos a fabricar tienen que inmunizarse en un principio, entonces tienen que soportar pues, ese tratamiento y tienen que tener una determinada vida, un periodo de vida suficientemente largo. En esta transparencia pues, muestro dos ejemplos de sustratos celulares. En el primer caso, en este caso de aquí, pues el sustrato se han utilizado polimetilmetacrilato combinado con hidroxapatita y utilizando unas de iones de altas energías, pues han creado una serie de surcos en hendiduras, que son estos de aquí. En estos sustratos se han cultivado osteoblastos. Los osteoblastos son células responsables del crecimiento óseo. Bueno, aquí las células, pues esta sería el núcleo, la parte azul, y el citoesqueleto, pues sería la parte verde. Entonces, se han cultivado estas células aquí en estos sustratos y se ha visto cómo sería el comportamiento. Cuando las células pues, se cultivan en la parte lisa, pues se ven que estas se expanden sin ningún tipo de problema y sin seguir ningún tipo de patrón. Y cuando se cultivan aquí en la parte modificada, pues lo que se vio es que las células tendían a elongarse en las crestas. Se tendrían a colocar en las crestas de forma elongada, como por ejemplo se muestra aquí, y dependiendo del tamaño de las crestas, pues tenían una función, un comportamiento u otro. Se veía que mientras más pequeña era la cresta, pues la célula tenía una estructura más laminar. En el otro caso se ha utilizado polimetilmetacrilato y utilizando una filial de altas energías, pues se ha creado, bueno, tenemos la superficie lisa y alrededor pues se ha creado este círculo que está formado por crestas y hendiduras. Y tenemos aquí una serie de canales de distintos tamaños. En la parte central se cultivaron fibroblastos. Estos son las células que se encuentran en numerosos tejidos y órganos y son responsables del soporte de estos tejidos. Pero el problema de estas células es que nos interesa que crezcan o se expandan demasiado. Entonces hay que crear dispositivos que de alguna forma pues, limiten esa expansión. Entonces en este estudio se estudió precisamente esto, que cómo dependiendo del ancho de los canales se limitaba o no la expansión de las células. Y por contra de lo que se pueda pensar, estas células, estos fibroblastos, se movían de forma más rápida y se expandían más rápidamente en los canales de pequeñas dimensiones. Cuando el canal era de dimensiones más grandes, pues ya se limitaba más la movilidad de las células. En el caso siguiente se muestra un biochip, un biosensor. Está formado en distintos canales y la separación entre cada canal es de 80 y tantos nanómetros. Aquí se aplican campos eléctricos y sirven para
realizar separación celular. Y aquí tenemos otra de las aplicaciones, son las fabricaciones de microcanales. En estas imágenes pues tenemos canales grandes, relativamente grandes, de pocas micras, con canales combinados con canales pequeños, de pocos cientos de nanómetros. Entonces, sobre estos dispositivos pues, se cultivan células o moléculas, se puede cultivar, por ejemplo, ADN, y cuando se aplica un campo eléctrico sobre los canales pequeños, pues las moléculas de ADN se desarrollan y su movimiento a través de los canales pues viene determinado por las características. Entonces sirve para separar distintos tipos de moléculas y células. El silicio es un material bastante utilizado y cuando se ha observado que cuando se irradia con un haz de partículas, pues este se modifica y aumenta la resistividad del material. Y posteriormente, si se realiza un ataque electroquímico, dependiendo de la dosis, la capa irradiada, pues aparece una capa de silicio poroso mayor o menor. Que esta capa de silicio poroso va a depender de la dosis. El silicio poroso es un material emisor de luz, entonces con nuestro haz de iones, como podemos modificar la dosis fácilmente, pues podemos controlar el espesor de la capa de silicio poroso y podemos cambiar las propiedades fotoluminiscentes del material. También, o sea, una vez fabricado el silicio poroso, también lo que podemos hacer es realizar un ataque químico y eliminar el silicio poroso para liberar las estructuras de silicio y crear microestructuras. Entonces, en esta parte, en esta sección, voy a mostrar distintos ejemplos o distintas aplicaciones. En esta primera transparencia os muestro lo que os he explicado rápidamente antes. Si tenemos nuestro material de silicio y irradiamos con un haz de iones, pues vamos a aumentar el daño en la sección irradiada, se va a aumentar la resistividad y en función de la dosis, pues la capa de silicio poroso va a ser mayor o menor. Mientras más dosis vamos a tener menor capa de silicio poroso. Entonces esto condiciona las propiedades fotoluminiscentes de nuestro material y esto va a hacer que podamos crear fotoluminiscencia según las necesidades. Aquí como ejemplo tenemos esta imagen de esta flor que tiene dimensiones de 700 por 700 micras, que se ha fabricado irradiando el silicio y creando silicio poroso. Pues aquí tenemos una serie de círculos concéntricos en los cuales se han aplicado distintas dosis. Bueno, esta sería la imagen de SEM, donde vemos que la fotoluminiscencia varía en función de la dosis aplicada. La siguiente transparencia quizás es un poquito más llamativa porque ya creamos una serie de imágenes más llamativas, no más útiles, que se han creado de la misma forma, o sea, se han irradiado, dependiendo de la dosis, pues la capa de silicio poroso es distinta y entonces las propiedades fotoluminiscentes varían. Entonces podemos tener aquí los dragones con distintos colores, círculos concéntricos, esta barra de color, aquí tenemos también círculos concéntricos y quizás lo más llamativo es aquí esta imagen. Esto es un cuadro de William Blake, el anciano de los días, este sería el real, y esta es la reproducción en silicio poroso, irradiando con un haz de iones. Tened en cuenta que la escala que tenemos aquí es de 100 micras, o sea, que tenemos la reproducción del cuadro a escala micrométrica. Esto el pelo, que aquí está blanco y aquí está negro, yo creo que no está mal la imagen. Y también con nuestros haz de iones podemos fabricar reflectores de Bragg, o sea, podemos fabricar distintas capas en el material con distintos índices de reflexión y entonces cuando se incide con luz blanca en el material, pues la imagen de reflexión pues tiene distintos colores. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, esta sería la imagen de SEM, de la modificación que hemos hecho en el silicio, y aquí tenemos pues distintos casos de imágenes de reflexión, iluminando con luz blanca. En esta transparencia pues tenemos otros ejemplos de reflectores de Bragg, donde se han dibujado dragones o códigos numéricos. Quizá la imagen más llamativa pues sería esta de aquí, donde tenemos dragones de distintos colores. Todo ello es la imagen reflejada o iluminando con luz blanca.
Y esto sería pues la reproducción del cuadro La Musique de Henri Matisse, donde se ha fabricado con reflectores de Bragg y irradiando con unas de iones. Otra de las aplicaciones en silicio sería la creación de microestructuras. Las microestructuras que se fabrican en silicio tienen una relación de aspecto bastante buena. ¿Por qué? Pues porque podemos fabricar estructuras suficientemente altas o gruesas con dimensiones bastante pequeñas. En este caso pues tenemos varias micras, y mientras que aquí el diámetro de estos pilares, pues como veis, es menor de una micra. Aquí estos pilares pues no están realizados en configuración de canalización, pero si realizamos en configuración de canalización darás cuenta que las dimensiones son muy pequeñas. O sea, canalización, como ya he comentado al principio, sería que hacemos que nuestro haz de partículas pase por los canales de la estructura de cristalina. Y podemos conseguir también cristales inclinados si inclinamos nuestras muestras con el Spectrolab, que sería el caso de esta estructura. Podemos fabricar también rejillas. Estas rejillas tienen dimensiones de pocos cientos de nanómetros, que serían utilizadas luego en aplicaciones ópticas. Y como con nuestro haz de partículas pues podemos utilizar distintas energías, pues podemos crear estructuras tridimensionales a distintas escalas, como por ejemplo aquí tenemos una serie de pilares. La parte superior pues ha sido creada con un haz de partículas de poca energía. El silicio, recordamos que era negativo, entonces cuando el haz impactaba sobre la muestra y posteriormente se realiza el ataque químico, la zona irradiada es la que permanece. Entonces pues quedaría esta parte superficial, y si utilizamos un haz de una energía más alta penetra más, que sería el caso de los pilares, y entonces después cuando se realiza el ataque químico pues permanece esa zona. Como ejemplo curioso para ver las capacidades de la técnica, pues está aquí reproducido esto en tamaño micrométrico, utilizando silicio. Se pueden fabricar también guías de onda. En este caso, pues esta imagen corresponde a una guía de onda autosoportada. Esta guía de onda, pues también necesitamos dos energías para fabricarla. Una energía alta de 2 mEs para fabricar la guía de onda, y para fabricar estos pilares sobre los que se soporta esta guía, pues tenemos una energía de protones bastante baja. En la zona donde la guía de onda, pues el índice de refracción es suficientemente diferente del medio. Aquí tenemos otro tipo de guías de onda. Tenemos que tener en cuenta que lo ideal en una guía de onda es que las pérdidas sean muy pequeñas. Entonces, para conseguir que esas pérdidas sean pequeñas, pues lo bueno que tenemos, lo que tenemos que conseguir es que las paredes no sean rugosas y que el daño sea pequeño. Entonces, lo que conviene es después de la irradiación hacer un recocido para minimizar ese daño. Y otra forma de minimizar el daño es realizar una oscilación. También se podría fabricar estas guías de onda en silicio oxidado. Es otra posible aplicación. Otro ejemplo de guías de onda también fabricadas en silicio. Y finalmente pues voy a hablar de las aplicaciones fotónicas. De nuevo podemos fabricar guías de onda no solo en silicio, sino en otro tipo de materiales. En este ejemplo de aquí, pues la guía se ha fabricado en SU8. En este caso pues se ha distribuido la imagen de la guía, se ha realizado el ataque químico y posteriormente se ha recubierto de un material. Entonces tenemos aquí estas imágenes. Aquí tenemos otro tipo de imágenes de guías, y en la siguiente transparencia os muestro distintos tipos de rejillas. Para fabricar las rejillas tenemos que tener en cuenta que las dimensiones son muy pequeñas, las dimensiones son de pocos cientos de nanómetros. Y además tenemos que estas rejillas tienen que ser muy parecidas unas u otras. La reproductividad tiene que ser bastante buena. Podemos fabricarlas con distintos ángulos, y además de fabricarlas en polímeros se pueden utilizar otros materiales. Por ejemplo, esta rejilla ha sido fabricada en Foturán. Otra de las aplicaciones
óptica sería la fabricación de microlentes. En esta transparencia os muestro cómo se fabricarían las microlentes. Tendríamos nuestro material que irradiaríamos, posteriormente realizaríamos el ataque químico y quedarían liberadas las estructuras. Luego realizamos un recocido para crear esta curvatura en las estructuras creadas y posteriormente se realizaría la metalización. En este caso puede ser níquel o puede ser oro. Se eliminaría el polímero y se crearía ya nuestro sello, que sería utilizado ya para la nanoimpresión, para la litografía en masa y para crear nuestras lentes. Y como ejemplo aquí tenemos distintos ejemplos de lentes, de microlentes fabricadas irradiando con unas iones. Podemos además, como es un método de escritura directa, pues podemos dar pues la configuración que queramos a las lentes. Como están hechos en Singapur, pues tienen las siglas de la universidad, de la National University of Singapore, aquí. Y aquí tenemos la luz reflejada, la luz transmitida en las microlentes. Se pueden fabricar moldes de cristales fotónicos. En este caso, pues se ha utilizado para el molde sería este, que se ha fabricado irradiando en SU8. El espesor de este molde, si no recuerdo mal, era en torno a unas 30 micras, y estos moldes luego se utilizan para compactar estas microesferas de silicio. Entonces, una vez que se introducen las microesferas de silicio y se compactan, se puede quitar este molde y entonces podemos darle la estructura que queramos. Se pueden combinar también las aplicaciones fotónicas con las aplicaciones biológicas. En este caso, pues se han fabricado guías de onda y a través de estas guías de onda pues se tienen células luminiscentes. Entonces se ve el comportamiento celular, cómo esas células se van moviendo y se van transportando a través de estas guías. En este caso, pues tenemos la creación de las placas estas de microesferas. Estos son una serie de círculos concéntricos y se utilizan como colimadores de rayos X para la radiación sincrotrón. Hay que tener en cuenta que, bueno, en este caso particular no es que os muestro, pero se pueden fabricar círculos con dimensiones de pocos cientos de nanómetros, que serían los necesarios para realizar la colimación. Y el último ejemplo que os muestro, ya de aburrido, no saturaron mucho, es el caso de un metamaterial. Los metamateriales son materiales muy singulares porque tienen unas propiedades ópticas muy particulares. Por ejemplo, pueden tener un índice de refracción negativo. Entonces, para conseguir eso, ya no solo tenemos que conseguir con la composición química, sino que tenemos que cambiar la topografía del material para conseguir esas propiedades particulares. Entonces, utilizando un haz de iones, pues se ha creado estas estructuras que se comportan como metamateriales. Entonces, para ello, o sea, las dimensiones son muy pequeñas, son de pocas micras, y este tipo de material, pues, no me acuerdo qué índice tenía, pero, o sea, se comportaba como un metamaterial. Se radiaba sobre un polímero y luego se realizaba la metalización con una capa metálica. Y bueno, esta sería la última imagen y quisiera agradeceros vuestra atención y espero que haya sido interesante y curioso. Muchísimas gracias, Dolores. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si os animáis. Está encendido ya. Sí. Bueno, pues en principio, muchas gracias por esta interesantísima charla que tiene un contenido científico, creo, y además debe dar mucha satisfacción trabajar en ella, ¿no? La satisfacción de las estructuras que crea. Yo quisiera hacer un par de preguntas. ¿Es posible trabajar en acero inoxidable con estas técnicas que has explicado? ¿Habéis trabajado con él? Con acero inoxidable no he visto ningún tipo de aplicación. O sea, es que en un principio, además, no todos los materiales están estudiados. Tendrías que hacer un estudio del material y ver cómo lo daña el haz de iones, y además después ya no solo es el haz de iones, después tienes que ver qué ataque le tienes que aplicar al material.
te lo pregunto porque nosotros estamos trabajando en la universidad, intentamos hacer también microestructura en acero, pero en vez de trabajar con haces de iones, lo que hacemos es trabajar ion a ion, de forma electroquímica. Entonces, pero sería más lento el proceso. Muchísimo más lento. Y otra cosa he visto, que la instrumentación que he visto que tenéis en el centro, el desplazamiento del X y Z para hacer las estructuras es manual, con lo cual... No. O sea, tú tienes un desplazamiento y además es que una cosa del Centro de Microanálisis de Materiales que todavía hay que... Y otro Singapur. Entonces, tú tienes, aquí en Madrid, tenemos el desplazamiento de X y Z para la muestra, para mover la muestra. Pero tú, el desplazamiento real y para crear las estructuras, vas a mover el haz. Entonces, tú vas a desplazar con tus bobinas deflectoras, son las que mostré en la imagen, y esas son las que te van a permitir moverte en pequeñas dimensiones. ¿Y sabes la mecánica que lleva, la electromecánica que llevan esas bobinas? Son bobinas electromagnéticas. Entonces, tenemos un programa que tú le vas aplicando un voltaje. ¿Tenéis un programa 3D? No es 3D, o sea, primero tú colocas... O sea, son X y Z, el movimiento es X y Z. No, XY, perdón, la Z no. La forma de funcionar es que tú tienes tu partícula, tu muestra. Entonces, tú tienes que colocarla en Z, manualmente la colocas en la posición adecuada. Focalizando, eso lo ves a simple vista. Y una vez que ya la tienes en posición adecuada, con las bobinas se mueven a lo largo de X y Y, siguiendo el patrón que tú quieres. Si tuvieras tener el movimiento de muestra motorizado, lo que te ayuda es para crear dimensiones más grandes. Aquí, o sea, aquí en Madrid, pues el barrido es mucho más pequeño del que se pueda tener para X y Z. Sí, más o menos un tubo rayos catódicos. El haz magnético en X y en Y. Claro, sí, sigue... Solamente lo que te permite el foco, la focalización de... Claro, sí, nosotros tenemos además un programa que te recoge la imagen que tú quieres reproducir y luego aplica los voltajes necesarios para dibujar la imagen. Bueno, última cosa. Coste del sistema, muchísimos miles de euros. Bastante. Pues sí, por eso hay que utilizarlo, porque es una pena que después de las cosas no se utilicen después de lo que cuestan. Muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros tenemos un poco de experiencia, pero es con los aspectos a los que se ha referido Pablo, es con cosas electroquímicas. Entonces, no hay, la superficie no queda dañada. Entre que aquí posiblemente lo que has dicho con el silicio y alguno más que te has referido, hay problemas de que dañan la superficie, se produce calor, etc. Sí, hombre, cuando utilizas unas iones pero dañas en la zona irradiada. Claro. No, que realmente lo que quieres, que tú quieres dañar en la zona irradiada de forma positiva o negativa para crear tus estructuras. El tema del calor, pues no se puede refrigerar la muestra, no hay sistemas de refrigeración. Ya, pero eso es donde precisamente enfocamos nosotros. Ya. La aproximación a lo mejor podría ser interesante para nosotros que ha puesto una figura como la aproximación. La aproximación de ellos tienen distancias controladas vía el... No es que lo nuestro tenemos un electrodo y hay que aproximarlo a nivel de la micra, a la muestra. Ya, pero nuestro haz de partículas no hay ningún problema, llega al final. Que Claro, o sea, llega a la muestra y en función de la energía tú sabes la penetración que tienes dentro de la muestra. O sea, es que este tipo de litografía es también una litografía en profundidad, que hay muy poco, las que se utilizan más en profundidad no son. Entonces, quizás a lo mejor es una de sus ventajas, que te permite estructuras tridimensionales, dependiendo también de qué tipo de material. Yo tengo una pregunta también, y es ¿qué resolución podéis llegar a tener en la nanolitografía con los haces? La resolución ahora que tienen en CIBA de haz es de 20 nanómetros, la más pequeña. Es muy grande, relativamente. No es una... Lo que pasa que, claro, es lo que he comentado.
Con otro tipo de litografías tiene resolución más pequeña, pero si quieres hacer estructura en profundidad ya no puedes. La tecnología te permitiría con el tiempo ir minimizando, pero claro, minimizar el tamaño del haz significa minimizar la corriente del haz. Entonces, esto, no, la energía no, la corriente. La corriente, por sí. Entonces eso pues supone mayor tiempo de trabajo. Bueno, encarecimiento del producto también. Sí, no sé hasta qué punto merece la pena, por eso digo Sí, que... no, pero con 20 nanómetros permite detalles muy pequeños en lo que quieras. Casi, hablando de 20 nanómetros, 200, 300 átomos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta estupenda charla y cuando quieras estás invitada. Vale, gracias. Cuando queráis venir al centro también estoy invitado.